Mientras unos policías ignoran a una chica en peligro, otro agente decide que la única forma de detener a la escoria es volviéndose más aterrador que ellos. No negocia ni arresta, primero rompe narices y después la voluntad. A un matón que lo amenaza con un cuchillo, le ofrece su pecho con una condición: si no podés matarme, yo te mato a vos. Este hombre no es un héroe, es un monstruo con placa. Y para entender qué lo convirtió en esto, tenemos que volver una semana atrás. Así arranca el regreso del policía sediento de sangre. Si el oficial te desafía a matarlo, nosotros te desafiamos a que no le des like, te suscribas y comentes. A darle. Una noche, la preocupación se dibuja en el rostro de una mujer que con evidente apuro detiene una patrulla para avisar que una chica está en problemas en el callejón de al lado. Uno de los oficiales, con una sonrisa tranquilizadora, le asegura que van a investigar, pintando la imagen perfecta de los que se supone son los protectores de la gente. Pero esa fachada no dura mucho. Apenas la mujer se da vuelta, la actitud del oficial cambia por completo. Con un gesto de desinterés, le pregunta a su compañera si deberían simplemente terminar el turno. Ella, más atenta, se da cuenta de la gravedad y señala el callejón, donde un grupo de hombres acorrala a una joven. Es innegable, esa es la chica que necesita ayuda. Sin embargo, el oficial se niega a actuar. ¿Ayudarla? ¿Nosotros dos solos?, le dice, usando el número de agresores como excusa para su inacción. Y su cinismo va más allá, con una frase escalofriante: probablemente la dejarán ir después de que se diviertan un poco. Su tono despectivo y la orden de dejar pasar la situación revela la podredumbre que a veces se esconde bajo el uniforme, una mancha que opaca lo que debería ser la protección del pueblo. Mientras estos oficiales se quedan inmóviles en su auto, indiferentes al horror, la verdadera justicia toma otro camino. Otro policía, con una mirada firme y sin una pizca de duda, sale de su propio vehículo y se dirige directamente al callejón. Su presencia es un golpe para los agresores, que lo miran con una mezcla de sorpresa y molestia. El nuevo oficial no se anda con rodeos. Con una voz que no admite réplica, les dice: «Les dije, suéltenla». Cuando el cabecilla del grupo, con una actitud desafiante, le contesta con un descarado: «¿Y si no quiero?», la respuesta es instantánea. Un golpe seco y contundente rompe la tensión del aire, impactando directamente en el rostro del agresor y dejándolo completamente fuera de combate. El cigarrillo, que segundos antes tenía en la boca, cae al suelo, un pequeño detalle que lo dice todo sobre el impacto de la situación. El líder de los agresores grita de dolor mientras se retuerce del suelo, la nariz completamente rota por el golpe, algo que deja atónitos a sus compañeros. Incluso los policías corruptos, que observaban desde la distancia, no pueden creer lo que ven. El oficial, con una calma aterradora, los mira y les advierte que si no quieren una paliza, es mejor que no se metan. Pero el líder, cegado por la rabia, ignora la advertencia. Con sangre brotando de su boca, se levanta furioso y se abalanza de nuevo contra la gente, gritándole insultos. Para el oficial, esta es solo otra oportunidad de demostrar su punto. En un abrir y cerrar de ojos, lo esquiva y lo golpea de nuevo, dejándolo aún más maltrecho en el suelo. La escena es tan impactante que hasta los policías de la patrulla se asustan con la violencia del encuentro. El tipo, sin poder creer lo que le pasa, escupe sangre y en un último intento desesperado, saca un cuchillo de su bolsillo y amenaza al oficial con matarlo, mientras la víctima, horrorizada, cierra los ojos. Pero el policía no se inmuta. Con una sonrisa apenas perceptible, le pregunta: ¿matarme? Decime, ¿alguna vez mataste a alguien? El agresor miente descaradamente que sí, pero el oficial lo interrumpe al instante. «Mentís», le dice, con una voz fría, y sus ojos se encienden con una intensidad brutal. «Vos no tenés sangre en las manos, la mirada en tus ojos lo dice todo». El agresor empieza a sudar, la confianza se le desvanece por completo. El policía, implacable, lo desafía aún más. «Andá, matame, clavame el cuchillo acá». Y mientras se señala el pecho, sus ojos brillan con una luz aún más ominosa. «Pero si no podés matarme, yo te mato a vos». La voz del oficial retumba en el callejón y el agresor, paralizado por el terror, suelta el cuchillo, que cae con un estruendo al suelo.
Completamente derrotado, con la cara desfigurada por el miedo y la sangre, el tipo apenas puede balbucear. ¿Quién carajo sos vos? El oficial lo mira y, con una pausa dramática, le devuelve la pregunta. ¿Quién soy yo? Él, con una voz que helaba la sangre, le respondió que era la persona encargada de meterlos a todos ellos en la cárcel. Su grito, un rugido puro que emanaba de su alma, resonó mientras sus ojos brillaban con una furia incontrolable. «Soy un oficial de policía», declaró, y la verdad en sus palabras fue tan rotunda como el silencio que la siguió. Pero para entender por qué este oficial era tan distinto, tenemos que viajar una semana al pasado, al puerto de Incheon. En la inmensidad de los contenedores de carga, un grupo de figuras sombrías se reunía. Las puertas de un enorme contenedor se abrían, revelando un espacio oscuro donde varios hombres esperaban, armados con cuchillos, con una vibra pesada en el aire. En la entrada se paró un hombre de cabello oscuro y mirada penetrante, conocido como Big Wang. «Ya están todos acá», dijo, con una calma perturbadora. De entre el grupo, uno rubio con una sonrisa cínica, conocido como Maple Leaf, lo recibió con un tono burlón, preguntándole por qué había tardado tanto y si estaba muy relajado por ser su última misión. Big Wang, sin inmutarse, le contestó que no había llegado tarde y con su ojo rojo destellando, quiso saber de qué se trataba la misión. Maple Leaf, manteniendo esa sonrisa, reveló que Buda quería que trabajaran juntos. Pero antes de que Maple Leaf pudiera dar más detalles, Big Wang actuó. Un hombre fuerte, que sostenía unas pesadas cadenas en sus manos, se encontró de repente contra el suelo. Big Wang lo había neutralizado con una velocidad asombrosa, dejando caer el cuerpo inerte a sus pies mientras los demás observaban con una mezcla de sorpresa y temor. Big Wang, recogiendo una de las cadenas que el tipo había soltado, miró a Maple Leaf y preguntó con dureza qué diablos estaba haciendo. Maple Leaf, con esa sonrisa que ya parecía una mueca, le respondió que solo estaba haciendo su trabajo. «¿Tu trabajo?», replicó Big Wang, sintiendo que algo andaba muy mal. Con una sonrisa aún más siniestra, Maple Leaf soltó la verdad. Se trataba de la ceremonia de retiro del legendario asesino Big Wang. Dicho esto, se lanzó al ataque. Big Wang, con la cadena en mano, se defendió de inmediato, bloqueando el ataque de Maple Leaf y enredando la cadena alrededor de su brazo en un movimiento fluido y letal. Con la cadena aún enredada en el brazo de Maple Leaf, Big Wang no pierde el tiempo. Usando la inercia, lo lanza con brutalidad contra uno de sus hombres. En un torbellino de movimientos imposibles, esquiva un puñetazo, golpea a otro con un latigazo de la cadena y barre el piso con una patada mientras desarma a un tercero que intentaba atacarlo por la espalda. Sus ojos brillan con una intensidad roja mientras remata la ráfaga de ataques, levantando a un último oponente por el cuello con la cadena antes de estrellarlo con fuerza contra el suelo, rompiendo el concreto bajo él. En solo instantes, el muelle se llena de cuerpos inconscientes. Maple Leaf, el único que sigue en pie, observa la carnicería, apenas creyendo lo que ve en sus ojos. Big Wang, sangrando pero imponente, lo mira con desprecio. ¿De verdad pensaste que esto sería suficiente para derribarme?, le pregunta, su voz cargada de una frialdad brutal que hiela la sangre. Maple Leaf, con un tic nervioso, suelta una maldición antes de sacar un arma y apuntar directamente a Big Wang. «No quería usar esto», dice, añadiendo con una sonrisa cínica, «Estas son las órdenes de Buda, señor Big Wang. Ya estás muy herido. ¿Por qué no me facilitas las cosas y morís de una vez? Sabes que es un lío limpiar todo después de usar una pistola». La mención de ese nombre detiene a Big Wang en seco. ¿Estas eran las órdenes de Buda?, pregunta, su voz comenzando a sonar rota por la sorpresa y la rabia contenida. «¡Maldición! ¿Mi última misión? ¿Una mierda?», grita, con los ojos volviéndose completamente rojos. «Me dijo que sería libre de hacer lo que quisiera después de esto. ¿Por qué?». Maple Leaf solo se encoge de hombros con una frialdad escalofriante. «Podés preguntárselo en el infierno».
Y con un adiós Big Wang, Maple Leaf aprieta el gatillo. La bala vuela y un estallido de sangre inunda la escena, antes de que el vapor oculte la vista. Lejos de la brutalidad del muelle, en un templo silencioso y lleno de incienso, un monje a quien conocemos como Buda medita tranquilamente. En el altar, una carta tradicional con el símbolo de Wang se mantiene en pie, casi como un recordatorio. De repente, el sonido de un mensaje lo saca de su meditación. Contesta una llamada y la voz al otro lado le pregunta: ¿terminaste el trabajo? Buda solo escucha la respuesta con una calma inquietante. Sí, señor, todo está resuelto. Pero la calma de Buda se rompe cuando su teléfono vuelve a sonar. Atiende, esperando el reporte final de Maple Leaf, pero del otro lado, una voz furiosa lo interrumpe con un brutal «¡pedazo de mierda!». Buda, sorprendido, reconoce la voz que creía silenciada. ¿Sos vos, Big Wang? Con un tono que mezcla el cinismo y la burla, Buda le dice que estaba preparando su funeral y se burla de cómo se enteró. Mientras una carta funeraria con el símbolo Wang se ve de fondo, el monje, rodeado de sus hombres, desafía a Big Wang, a lo que éste contesta con una calma inquietante: «Solo déjame las puertas abiertas para mí». Pero Buda no tiene ni tiempo de reaccionar, porque Big Wang ya está ahí. Parado en medio de la entrada del templo, rodeado por decenas de matones armados con cuchillos y hachas, Big Wang corta la llamada y los desafía. «Me voy a invitar yo mismo si ustedes no lo van a hacer. Hablemos cara a cara». Uno de los guardias interviene, intentando justificar la ausencia de Buda, diciendo que el señor Buda está ocupado con un funeral. Pero Big Wang, con una mirada de puro desprecio, escupe la verdad. «¿Señor Buda? ¿Un Buda de verdad secuestra y entrena pibes para convertirlos en asesinos y hace plata con ellos?» El guardia se queda sin palabras, completamente descolocado por la revelación. Sin esperar, un tipo corpulento con un hacha se abalanza sobre Big Wang, quien, con un grito de furia contenida, lo esquiva por poco, la sangre salpicando. «¡Sácate de mi camino!», ruge Big Wang, mientras en su mente las imágenes de todo lo que perdió se amontonan. «Perdí todo lo que tenía por esta gente, mientras me entrenaban para ser un asesino, mi cuerpo, mi infancia y mi familia». Con cada golpe que da y que recibe, la furia se intensifica, desatando una masacre entre los secuaces de Buda, que caen uno tras otro ante su imparable embestida. Manchado de sangre y con los ojos rojos, Big Wang ya no parece humano. Un último agresor se para frente a él, mientras Big Wang lanza un grito primal que resuena en el aire. La lucha continúa, su respiración agitada es el único sonido que se escucha en la oscuridad. Pero en medio de esa furia, la mente de Big Wang se transporta a un recuerdo oscuro, a una época donde, de rodillas y con un arma apuntándole a la cabeza, sentía que le arrebataban lo único que le quedaba, su vida. Frente a él, Buda, con esa misma sonrisa cínica, escucha mientras Big Wang le reprocha una promesa crucial. «Vos prometiste que me ibas a dejar vivir como un humano normal, lo prometiste». La voz de Big Wang, llena de desesperación y traición, resuena, reclamando el futuro que le habían garantizado después de su última misión. La respuesta de Buda es fría y calculadora. «Sí, lo hice, y ahora te estoy dando la oportunidad de hacer justo eso, Big Wang. Todos los humanos mueren al final. Así es vivir como un humano». Con esas palabras, Buda se burla de su destino, ofreciéndole la muerte como la única salida para una vida normal. Mientras Big Wang, con los ojos inyectados en sangre, no puede creer lo que escucha, Buda, con una calma espeluznante, recita una oración mientras se prepara para el golpe final. Con el último aliento, una promesa se forjó. La venganza sería suya, aunque tuviera que perseguirla en el mismísimo infierno. De repente, la oscuridad se disipa y una voz insistente lo saca del abismo. «¡Hey! ¡Abrí los ojos! ¡Vamos!». Big Wang despierta, confundido, para encontrarse rodeado por 3 policías uniformados que lo miran con extrañeza. Uno de ellos le explica que, según el doctor, podría tener amnesia a corto plazo. Una de las oficiales, algo impaciente, se acerca y le grita: «¡Hey, Kim Kyung-soo! ¡Reacciona de una vez!». Él, sin entender nada, le pregunta: «¿Quién es Kim Kyung-soo?». La oficial, harta de su confusión, le muestra un espejo y su identificación. «Vos, acá tenés tu ID y un espejo».
La escena cambia a una comisaría, revelando que Kim Kyung-soo es un oficial de la estación de policía de Ilsan. Pero la paradoja no podía ser más cruel. Debajo de la foto del joven policía se oculta la sombra de su verdadero ser. Kim Kyung-soo, el oficial, no era otro que el legendario asesino Big Wang. Mirándose en el espejo con su nueva identidad en la mano, solo le queda una pregunta. ¿Qué mierda? Se mira en el espejo con la placa en la mano. ¿Así de la nada es un policía? La confusión en su rostro es total. ¿Cómo era posible? La historia del legendario asesino Big Wang, traicionado y dado por muerto, para luego renacer como oficial de policía, ya es una locura. Uno esperaría que su mente estuviera ocupada con planes de venganza, pero el universo tiene un sentido del humor bastante retorcido. En vez de eso, la realidad era que lo encontraban en el suelo, abofeteado, mientras escuchaba a un colega gritar: «Kim Kyung-soo, sos un hijo de puta». ¿Cómo el temible Big Wang llegó a estar en una situación tan humillante? De vuelta en la cama del hospital, con la amnesia aún haciendo de las suyas, Kyung-soo se mira en el reflejo, y una pregunta terrible le viene a la mente. ¿Había intentado suicidarse? Una oficial pelirroja, con una energía que denota impaciencia y preocupación, le confirma la verdad sin rodeos. «Sí, idiota, ¿cómo se te ocurre hacerte eso? Tuviste suerte de que la soga se rompió». Le informa que estuvo inconsciente una semana y lo regaña por la nota que dejó, donde había escrito los nombres de los superiores que los buleaban, específicamente a Hwan Cheol-min y Hwan Yong-chan, tachándolos de ser unos malditos. Los recuerdos vuelven en ráfagas. Esos recién llegados de los que se quejaban eran precisamente Hwan Cheol-min y Hwan Yong-chan. Con una actitud arrogante, se acercaban a él para soltar sus venenosos comentarios. «Kim Kyung-soo, tus padres se suicidaron juntos, ¿no? Después de cometer un crimen», le decían con sorna. Y remataban: «¿Por qué querés seguir sus pasos? Un hijo de criminal haciéndose policía. Si te vas a morir, hazlo en silencio». Uno de tus superiores, un tipo que claramente no tenía límites, se te acercó furioso, acusándote de haber anotado sus nombres en tu nota de suicidio. Y no solo se quedó en las palabras, sino que te golpeó con brutalidad, como si tu dolor no fuera nada. Por un segundo, una imagen fugaz de tu caída, de ese salto desesperado, cruzó tu mente, un recordatorio de lo cerca que estuviste de ese final silencioso. Pero esta vez algo se rompió. En un abrir y cerrar de ojos, vos, Kyung-soo, te levantaste y agarraste a tu agresor. Con una mirada que congelaba la sangre, le preguntaste: «¿Te atreviste a detenerme?». Tu fuerza era irreal, lo levantaste y lo lanzaste contra el suelo como si fuera un muñeco, dejando a todos los presentes en shock. Otro superior, el que parecía más el líder, intentó restablecer el orden. Con una sonrisa cínica, levantó a uno de los oficiales caídos por el pelo, burlándose de su incapacidad para ver desde el suelo. Pero Kyung-soo no había terminado. Mientras este superior se quejaba del desorden, con un simple movimiento, lo agarraste del brazo forzándolo a soltar al otro oficial. El grito de dolor resonó en el lugar cuando le diste un golpe tan certero que su gorra salió volando. En ese instante, tus ojos brillaron con un rojo intenso, revelando una furia primigenia, una energía que no parecía humana. Los otros oficiales observaron, paralizados por el terror. No era solo la violencia, sino la eficiencia brutal, la precisión de tus movimientos. Caíste de pie sobre los cuerpos de tus agresores, dejando una escena de caos y miedo, la imagen de un oficial escupiendo de puro pánico, mientras vos te erguías invencible, te confirmaba que Kim Kyung-soo ya no era el mismo. Una chispa de tu pasado como Big Wang acababa de encenderse con una fuerza devastadora. La devastación no solo se sintió en la piel de tus agresores, sino que resonó en el pánico de los que observaban, completamente paralizados por la brutalidad que acababas de desatar. Con tu mirada impávida, te erguías en medio de un caos de oficiales caídos y asustados que no podían creer lo que veían. Una de ellos, con el terror marcado en la cara, logró balbucear que estabas rebelándote, y ni más ni menos que contra tus superiores. La noticia de tu insubordinación no tardó en llegar a los oídos del superintendente Choi Jin-ha, quien te recibió con una furia implacable. Te cuestionó con desdén cómo un policía podía atacar a sus propios colegas y superiores, dejándote claro que creías que nadie podía echarte, pero que él se encargaría personalmente de que jamás volvieras a usar el uniforme. Tu destino ya estaba sellado.
Debías irte de ahí en ese mismo instante. Con el sol poniéndose, te quitabas el uniforme que acababas de perder, la frustración invadiéndote. Te quitabas el uniforme que acababas de perder, la frustración invadiéndote. Pensabas en lo irónico que otros oficiales fueran peores que vos y que la corrupción del sistema pudriera todo desde adentro. Pero la realidad no tardó en golpearte de nuevo. Al salir, tus supuestos colegas te confrontaron, preguntándote si te habías vuelto loco y si realmente pensabas que fue defensa propia. Te recordaron la cruda verdad: el padre de uno de los superiores que agrediste era nada menos que un subcomisario asistente, un pez gordo, con una insignia Mugunhua, el equivalente a una estrella en el ejército. Con una sonrisa condescendiente, te despidieron, dejándote claro que estabas solo en esto. Solo, reflexionaste sobre la hipocresía del sistema, donde tipos como el subcomisario asistente se salían con la suya, mientras vos, que no encajabas en sus juegos, eras el paria. Sentías que, si ibas a renacer como oficial, al menos deberías haber sido uno de alto rango para realmente hacer la diferencia. Pero, a pesar de todo, una chispa de determinación seguía encendida en tu interior, sosteniendo tu gorra de policía como un recuerdo de lo que habías sido y lo que podrías llegar a ser. De pronto, una imagen se cruzó por tu mente, como un eco de un pasado olvidado o un presagio de lo que estaba por venir. Un niño desamparado bajo la lluvia, mientras una mano se extendía hacia él, ofreciendo quizás consuelo o un destino incierto. Hola. La visión que Kyung-Soo tuvo sigue mostrándote al monje Buda, quien con una sonrisa enigmática le extiende la mano a un niño empapado por la lluvia y le pregunta: ¿te gustaría venir conmigo? El pequeño, con ojos llenos de tristeza y rastros de golpes, lo mira fijamente, perdido en su desolación. De repente, la imagen cambia para revelarte al Bi Wang adulto, con una mirada penetrante y ojos rojizos, de pie, imponente, sobre un grupo de figuras sombrías. Una voz resuena llamándolo por su nombre: ¡Bi Wang! Es un poderoso recordatorio de la fuerza que lleva dentro, de quién es realmente. Pero el recuerdo se distorsiona de nuevo, y sos testigo de la traición de Buda. Vuelve esa escena donde el monje, con una pistola en mano, te apunta directamente a la cabeza. «Sálvanos, piadoso Buda», dice, justo antes de disparar. Y es ahí donde el pasado se une al presente. Esa bala que te atraviesa se transforma en el nudo de la soga que casi te quita la vida. Finalmente, la visión se desvanece y regresas al Kim Kyung-Soo real, con sus ojos ahora calmados, mientras sostiene su placa de policía. Miras una foto tuya de una época pasada y te das cuenta de que la vida te abandonó 2 veces, primero tus padres y ahora tu propia organización. Al menos tenemos una cosa en común, pensás, refiriéndote a ese chico de la foto. Y con esa resignación tomas una decisión. Es momento de irte. El escenario cambia por completo y ahora te transportamos a la noche, al departamento de policía de Cebu en la provincia de Gyeonggi-do. Ahí, un hombre de alto rango, el superintendente general Hong Jun, te observa con una mirada seria y calculadora, dándote una idea de que lo que se viene no es poca cosa. El superintendente general Hong Jun tenía en sus manos un documento que hablaba de la operación Hwaguk-sa, marcada con un sello de descartada. Lo mira con una expresión pensativa, como si reviviera algo del pasado, y susurra para sí: «Hace tiempo que no la veíamos». De repente, una figura encapuchada aparece de la nada detrás de él, y con una velocidad sorprendente, le pone una lapicera en el cuello. El superintendente se queda paralizado, sin entender nada, mientras el atacante, con una voz tranquila, le pregunta si quiere charlar un rato. Confundido y asustado, Hong Jun pregunta quién es, a lo que el encapuchado responde, sin rodeos: «Soy Bi Wang». Hong Jun no puede creer lo que escucha. «¿Qué? Mentira, ¿vos sos Bi Wang? ¿Y qué? ¿Moriste y resucitaste como un oficial de policía? Si fueras yo, no le creerías a lo que estás diciendo ahora mismo», dice, con una mezcla de enojo y confusión, desestimando la historia como una locura.
Pero el encapuchado, sin inmutarse, le aclara que no le está pidiendo que le crea, sino que lo está amenazando. Y para dejarlo claro, le dedica una sonrisa que no le llega a los ojos. Hong Jun suelta un suspiro, dándose cuenta de la seriedad del asunto. Entonces, el misterioso hombre, que ahora se dirige a él como Señor Hong, le hace una oferta inesperada. Quiere ayudarlo con la operación Hwaguk-sa. La mención de esa operación, que el superintendente tenía en mente por haber sido descartada, y la visión de unas figuras sombrías que aparecen detrás del encapuchado, lo dejan completamente anonadado. Con un último intento de entender, Hong Jun insiste: ¿quién sos vos exactamente? El encapuchado, con la misma calma, le repite que es Bi Wang. Viendo que el tipo no va a ceder, el superintendente decide cambiar de estrategia. Agarra su radio y le dice, con un tono más serio: «Escúchame, señor Bi Wang, parece que este no es el lugar para hablar de la operación Hwaguk-sa». El superintendente general Hong Jun intentaba disimular. Su radio zumbaba en su mano, una farsa para ocultar la tensa situación en su oficina, donde Bi Wang lo tenía acorralado. Hong Jun, con la voz temblorosa, apenas pudo balbucear su propio nombre. Pero Bi Wang, con una calma escalofriante, le recordó que esto no era un favor, era una amenaza directa, un mensaje contundente que quedaba claro con los cuerpos de los otros oficiales esparcidos por el suelo. Bi Wang obligó a Hong Jun a arrodillarse, y mientras lo miraba con ojos penetrantes, el superintendente, aterrado, solo pudo preguntar: «¿Quién sos?». La respuesta de Bi Wang fue simple, pero llena de peso: «Soy Bi Wang». Esto lo dejó en shock y a la vez lo hizo reconocer al hombre que tenía enfrente. Bi Wang entonces le recordó un pacto, una promesa hecha 3 años atrás, que ahora Hong Jun debía cumplir. La sonrisa torcida de Bi Wang y la mirada de horror del superintendente nos transportan al pasado. 3 años antes, en una noche lluviosa, el entonces superintendente Hong Jun se encontraba en una situación comprometedora. Un hombre con un traje y una máscara blanca, que se cubría de la lluvia con un paraguas, se paró frente a él y se presentó como Bi Wang. Hong Jun, visiblemente alterado, le preguntó si él era de Hwaguk-sa, la organización que le estaba dando tantos problemas a Buda. El misterioso Bi Wang, con su voz calmada, le reveló que Buda mismo le había pedido que le diera un mensaje a Hong Jun porque él era el primero en acercarse tanto. Fue entonces cuando el paraguas en la mano de Bi Wang se transformó, revelando un afilado cuchillo. Con él apuntando directamente a su garganta, Hong Jun escuchó el mensaje de Buda: «No tengo ningún interés en un hombre viejo». La vida de Hong Jun pendía de un hilo. De vuelta en el presente, la súplica de Hong Jun es apatética. Le rogó piedad a Bi Wang que no lo matara. Pero Bi Wang, con esa mirada helada, solo le devolvió la pregunta: «¿Vos querés piedad?». Para entender la situación desesperada de Hong Jun, hay que viajar 3 años atrás. En medio de una lluvia torrencial, un enmascarado Bi Wang acorralaba al entonces oficial, ofreciéndole una propuesta letal: «Te voy a dejar vivir, pero a cambio, vos prometeme que vas a meter a ese tipo en la cárcel en menos de 3 años». Atemorizado y sin más opciones, Hong Jun prometió que inventaría algo para informarle a su superior, un plan al que Bi Wang respondió con una pregunta directa sobre su lealtad al monje, que no podía comprender por qué estaba aceptando tan fácilmente. La respuesta del enmascarado fue tan simple como inesperada: «Los odio porque son calvos». Así es como se había forjado el pacto. Y ahora, en el presente, Bi Wang le recordaba a Hong Jun su parte del trato, señalando que, a juzgar por las 3 insignias Mugunhua en su uniforme, había sido ascendido un montón en esos 3 años. Le reprochaba haber roto su promesa para acomodarse con sus superiores, y con una mirada gélida, metió la mano en su capucha, sacando un pequeño cuchillo. «No me dejas otra opción, voy a tener que matarte», sentenció. La desesperación invadió a Hong Jun, que levantó las manos y gritó que no había roto la promesa a propósito, que no había tenido otra opción. Empezó a explicar que no había llegado tan lejos solo por arrastrarse, sino que era más fácil conseguir información clasificada siendo un oficial de alto rango. Con toda la información que había juntado, Hong Jun aseguraba haber descubierto un grupo organizado de asesinos, cuyo líder no era otro que el monje Youhua, el mismísimo Buda. Pero la respuesta de sus superiores fue una bofetada a la realidad. En una sala de reuniones, los oficiales se reían de su investigación, burlándose de que Hong Jun había leído demasiados manhwas.
Uno de ellos exclamó con autoridad que el templo Hwaguksa era un patrimonio cultural del país, mientras Hongjun, incrédulo, intentaba argumentar que los resultados de su equipo de investigación lo demostraban claramente. Su voz se ahogaba ante la fría mirada de otro oficial, quien solo lo llamó por su nombre con un tono de advertencia. La desesperación de Hongjun era palpable. Su mirada, ahora llena de pánico, y el brillo de sus insignias de alto rango dejaban en claro que su vida, o al menos su carrera, pendía de un hilo. Si no tenés cuidado, podrías enfrentarte a la retribución divina. Esas palabras de Bi Wang resonaban con fuerza en la mente del superintendente general Hongjun, cuya carrera entera pendía de un hilo. Él, que había intentado exponer a Buda, ahora se encontraba en una reunión donde un oficial, con una postura de absoluta autoridad, afirmaba que la religión y sus asuntos debían mantenerse al margen, cerrando cualquier puerta a la investigación. El propio Hongjun le confirmó a Bi Wang que la investigación fue detenida por alguien superior, mientras le entregaba un grueso informe. Era el resultado de sangre, sudor y lágrimas, toda la evidencia que él y su equipo habían logrado reunir. Bi Wang lo tomó, observando la información con atención. Después de revisar el informe, Bi Wang, con su habitual tono irónico, dijo: «Entiendo, la frenaron porque tu investigación era una porquería». Pero, justo después, reconoció: «Aunque, la verdad, algunas cosas acá son bastante precisas». Hongjun, aliviado por un instante, escuchó cómo Bi Wang lo volvía a tensar con la frase: «Te dejaré vivir por ahora». «¿Por qué te alivias?», dije, «por ahora». Con una sonrisa enigmática, Bi Wang propuso un pacto retorcido. «Entonces, de ahora en adelante, te voy a ayudar a evitar que yo te asesine». Y con un gesto de saludo que era más una burla, remató: «Espero que nos llevemos bien. Dale, señor Hong». Hongjun quedó con una mezcla de desconcierto y preocupación, atrapado en las redes del ex asesino. La escena cambió drásticamente, como si se pasara una página. Afuera, los pájaros cantaban y el sol brillaba sobre la estación de policía de Ilsan, donde la rutina diaria de los oficiales en sus escritorios transcurría con una calma que contrastaba con la tensión que acabábamos de presenciar. De repente, la puerta se abrió de golpe con una patada potente, rompiendo por completo la rutina. Dos oficiales, que estaban en sus escritorios, levantaron la vista, atónitos, y ahí, parado en la entrada con una calma que a nadie le pasó desapercibida, estaba Kim Kyung-soo. Con una sonrisa casi imperceptible, Kyung-soo les tiró un «buenos días» que dejó a todos helados. Los oficiales, con la oficial de pelo naranja a la cabeza, no podían creer lo que veían. «¿Kim Kyung-soo?», le preguntaron, sin salir del asombro. «¿No te habían despedido?». El alboroto no tardó en llamar la atención del superintendente Choi Jin-ha, quien salió de su oficina visiblemente molesto. Su enfado se transformó en pura furia al ver a Kyung-soo. «¿Qué carajos haces acá?», le gritó, con la voz cargada de rabia. «Te dije que no quería verte por acá nunca más». Kyung-soo, con una pose de lo más relajada, simplemente le preguntó por los otros superiores. La respuesta de Jin-ha fue instantánea y explosiva. «Están de baja por enfermedad, bastardo, por tu culpa». Y mientras le ordenaba que se largara, el ambiente en la comisaría se volvió denso. Pero la tensión fue interrumpida por una nueva presencia que se hizo notar en la entrada. Una sombra imponente apareció detrás de Kyung-soo, y de inmediato, todos los presentes, incluyendo a Jin-ha y los otros oficiales, se quedaron en shock. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una mezcla de terror y respeto. Las insignias en el hombro del recién llegado, 3 crisantemos dorados, lo delataron. Era el mismísimo superintendente general Hongjun, cuya sola presencia irradiaba una autoridad abrumadora. La discusión anterior quedó completamente eclipsada por su llegada. Los oficiales, con Jin-ha a la cabeza, se cuadraron inmediatamente y lo saludaron con un «buenos días, señor», lleno de nerviosismo, preguntándole qué lo traía por allí. Hongjun, con una sonrisa relajada, se limitó a decir que había ido a visitar el lugar de trabajo de su Kyung-soo. Se acercó a él, le puso una mano en el hombro y, con una sonrisa cómplice, lo abrazó.
La oficial de pelo naranja, totalmente boquiabierta, no podía procesar lo que acababa de escuchar. Jinja, aún más confundido y sintiendo la presión, preguntó sobre la relación que tenía Hongjun con Kyung-soo. Con una sonrisa que lo decía todo, Hongjun lo miró y respondió con una sola palabra: ¿Mi salvador? El shock en los rostros de los oficiales era total. Kyung-soo, de pie junto al poderoso superintendente general, esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción, dejando claro que la dinámica de poder en la estación acababa de cambiar para siempre. Con Kyung-soo ahora bajo el ala del superintendente general Hongjun, la dinámica en la estación había dado un giro total, y los oficiales se veían obligados a mostrar una obediencia que les costaba. De hecho, uno de ellos, el oficial Wang Yongchan, saludaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos mientras el superintendente le encargaba, en voz alta, que cuidara bien de Kyung-soo. Minutos después, afuera, junto a un cenicero lleno, el mismo Yongchan y su colega Wang Cheolmin se relajaban en un banco. Yongchan no podía evitar un comentario sarcástico. «Qué fácil es la vida cuando sos un oficial de alto rango, ¿no? Parece que eso era todo lo que necesitabas». Cheolmin, que fumaba pensativo, giró la cabeza y añadió, con una pausa calculada, que necesitaba pedirle un favor. La tensión era palpable, dejando entrever que la paz con Kyung-soo era solo una fachada. Mientras tanto, la noche cubría otro lugar, un templo tradicional, donde un murciélago colgaba de un árbol observando el silencio. Adentro, Buda, con su túnica de monje, realizaba un ritual con cartas Hanafuda, su concentración palpable en cada movimiento. De repente, su mirada se endureció al percibir algo. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz resonando en el templo vacío. Una silueta oscura apareció en el umbral de una puerta, respondiendo: «Solo soy un alma dolida, una que arrastra un rencor profundo y que anda errante». Los ojos de Buda se abrieron con sorpresa, un escalofrío recorriéndolo al reconocer la voz. El intruso dio un paso adelante, revelando la máscara y los ojos rojos brillantes de Big Wang, quien completó su frase: «Soy lo que vos describirías como un espectro». Sin previo aviso y con una velocidad asombrosa, Big Wang atacó. Como un rayo, lanzó una ráfaga de proyectiles filosos que cruzaron la habitación en un instante. Los objetos impactaron con fuerza, golpeando a Buda directamente en el rostro mientras él caía hacia atrás, totalmente desprevenido. Y mientras las varillas de incienso, ahora proyectiles filosos, impactaban contra la pared, el enmascarado Big Wang le lanza una pregunta a Buda. Un monje no debería atreverse a dañar los templos que consagran a Buda. Buda, que se recupera de la sorpresa inicial, le devuelve la pregunta con calma, tratando de identificarlo. Pero Big Wang le insiste: «Soy solo un espectro». El monje, con una sonrisa disimulada, le responde: «Entonces, debería ayudarte a seguir adelante y alcanzar la iluminación». Y en ese momento, como de la nada, un grupo de hombres armados con cuchillos y hachas aparece detrás de Buda, formando un círculo alrededor de Big Wang. Buda observa con su sonrisa usual, y los hombres se lanzan sobre Big Wang sin dudar. El primero en llegar empuña un cuchillo, pero nuestro protagonista es demasiado rápido. Esquiva el ataque, toma el brazo de su oponente y con una fuerza increíble le quita el arma de las manos. Sin darle tiempo a reaccionar, Big Wang lanza el cuchillo de vuelta, perforando a su agresor y abriendo la puerta a una paliza brutal. Big Wang salta y golpea a los otros atacantes, usando sus propios ataques para desarmarlos y convertirlos en sus propias armas. Uno de ellos, armado con un hacha, intenta un golpe decisivo, pero Big Wang lo bloquea y lo usa para incapacitar a otro de los secuaces. Los cuerpos caen alrededor de Big Wang, que se mantiene en pie, sus ojos brillando con un rojo intenso. En medio de todo el caos y los gritos, Buda, que no había dejado de observar con una extraña mezcla de calma y una grita, «¡Basta!». Todos los hombres que quedaban se detienen de golpe, y Buda mira a Big Wang con una expresión que por primera vez no es de engañosa serenidad, sino de una fría y calculada resolución. Mientras la tensión se cortaba con cuchillo en el templo, en las sombras, una figura misteriosa conocida como Orchid ejecutaba un movimiento clave.
Suspirando con una expresión de satisfacción, se confirmaba que las cámaras de seguridad que registraban todo en el lugar estaban completamente interferidas, mostrando solo una imagen distorsionada y sin señal. De vuelta en el templo, Buda, con su falsa serenidad, le lanzó a Bhigwan una velada amenaza, diciendo que ahora había más almas que necesitaban su ayuda para alcanzar la iluminación. Pero Bhigwan, de pie sobre uno de los hombres ya derrotados y con su cuchillo manchado, le respondió con los ojos brillando de un rojo intenso, advirtiéndole que si no se apuraba, todos esos hombres se convertirían en espectros como él. Buda, viendo la determinación en el enmascarado, ordenó a sus hombres que retrocedieran un poco, y luego, con una voz extrañamente paternal, le dijo a Bhigwan que no sabía quién lo había enviado, pero que se veía lleno de maldad. Extendiendo una mano, lo invitó a acercarse para ver su rostro, llamándolo «mi niño». Pero Bhigwan no cayó en su juego. Con calma, se negó a mostrarse, respondiéndole que solo había venido a saludar. Con una confianza palpable, le aseguró que con el tiempo sabría quién era, pidiéndole que esperara pacientemente. Luego, como un susurro apenas audible, Bhigwan pensó en voz alta que aún necesitaba entrenar su cuerpo, dejando entrever que quizás no estaba al 100% de sus habilidades. Justo en ese momento, Buda se lanzó hacia él. Pero el enmascarado fue más rápido. Con un movimiento veloz, lanzó una granada de gas lacrimógeno que al instante llenó el templo de humo, haciendo que los hombres de Buda empezaran a toser y a preguntarse si se trataba de gas lacrimógeno. Entre la confusión y el humo, los hombres de Buda gritaron para saber si su líder estaba bien, pero Buda, imperturbable, se limpió la cara con la manga mientras sostenía en su mano el cartucho de la granada de gas. Estaba claro que el monje no se había visto afectado por el ataque, y, aunque Bhigwan ya había desaparecido, la tensión y la amenaza permanecían en el aire del templo. El monje, Buda, permanecía inmutable ante el caos que Bhigwan había dejado a su paso. Con una calma inquietante, tomó la máscara de Bhigwan que había quedado en el suelo y en un gesto de fría furia la destrozó con su propia mano, revelando la ira contenida detrás de su aparente serenidad. Mientras los cuerpos de sus hombres yacían a su alrededor, Buda sostuvo sus cuentas de oración, con una mirada enigmática. Cerca de él, sobre el altar, una carta con el símbolo Wang permanecía como un recordatorio del objetivo de su venganza. Para él, Bhigwan no era más que un espectro. Mientras tanto, lejos del templo, la policía seguía lidiando con las consecuencias de las acciones de Bhigwan. En un parque tranquilo, nos encontramos con Juan Chiolmin, que parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana, y Juan Yongchan, su colega. Yongchan le preguntó con un tono burlón si estaba tan estresado por lo que había pasado. Chiolmin explotó, quejándose amargamente de todo el trabajo que le había tocado hacer por Bhigwan, desde encubrir su irrupción en la comisaría hasta el contrabando de la granada de gas lacrimógeno. «Estoy haciendo horas extras para tapar todo eso», se quejó, frustrado. Yongchan, con su habitual arrogancia, le echó la culpa, diciendo que nada de eso habría pasado si él ya hubiera atrapado a ese cabrón. Chiolmin, intentando explicar la complejidad del trabajo policial, le dijo que para arrestar a alguien como Bhigwan necesitaban recolectar evidencia y trabajar con los fiscales, un proceso mucho más complicado de lo que parecía. Fue entonces cuando Yongchan, desestimando su argumento, se volteó hacia Bhigwan y, con desdén, le preguntó ¿qué podía saber alguien que se dedica a matar gente a diestra y siniestra sobre leyes? Bhigwan, sin inmutarse, le corrigió, con una mirada desafiante. «Yo no maté a diestra y siniestra, maté a quien necesitaba matar. Y vos sos la prueba viviente. ¿Me equivoco?» Yongchan, sintiendo la provocación, lo agarró del cuello con furia. «Mirá, señor Bhigwan», le espetó, para luego lanzar un discurso sobre la justicia. «Nadie en este mundo tiene el derecho de matar a alguien, aunque esa persona merezca morir. Todos los humanos son juzgados y procesados por las leyes de la sociedad que nosotros mismos creamos». Bhigwan, con una sonrisa irónica, contraatacó. «¿Y ese cabrón fue juzgado y procesado por esas leyes?
Yan Chan, ignorando la implicación, se mantuvo firme en que, aunque arrestaran a 10 criminales, siempre debían presumir su inocencia hasta que se demostrara lo contrario, y por eso necesitaban pruebas sólidas. Big Wang, harto de su hipocresía, le cortó abruptamente, visiblemente molesto. ¡Ay, ya basta de esa mierda de necesitamos pruebas sólidas! Harto de la burocracia y la hipocresía, a Big Wang se le escapó un suspiro de frustración, pensando si no sería mejor directamente armar su propio escuadrón. Huang Cheolmin lo miraba con la boca abierta. Le recordaron que, como oficial novato sin experiencia, eso era imposible, aunque él insistía en que era el más fuerte. Huang Cheolmin le explicó que dentro de la fuerza policial el rango lo era todo, no importaba qué tan bueno fueras. Kyung-Soo le preguntó entonces hasta dónde necesitaba ascender para tener la autoridad de formar su propio equipo. La respuesta fue clara, al menos una de las insignias Mugunhua pequeñas. Al escuchar eso, una chispa se encendió en los ojos de Big Wang. Recordando que el superintendente general Hong Jun tenía varias de esas insignias, Kyung-Soo comprendió el camino. Con una sonrisa confiada dijo que, si ese era el caso, se pondría a trabajar y ascendería rápidamente. Huang Cheolmin intentó detenerlo, advirtiéndole que no causara problemas, pero Kyung-Soo ya no estaba, simplemente se había esfumado, dejando a los dos Huangs solos en el parque, preguntándose a dónde se había ido ese novato tan particular. La escena cambia a la comisaría de policía de Ilsan. Con su uniforme, Kyung-Soo se acercó a una colega, Gyeong-che, para preguntarle cómo podía ascender en la jerarquía. Ella, mientras lidiaba con otra oficial que, borracha, le exigía más alcohol, le explicó que debía rendir un examen de ascenso. Kyung-Soo, con la información ya procesada, quiso saber cuándo era ese examen. La oficial borracha, sin querer, interrumpió la conversación al tomarle la mejilla a Kyung-Soo, quien, incómodo, escuchó a Gyeong-che explicar que necesitaba al menos un año de experiencia para presentarse. ¿Un año entero? La impaciencia de Big Wang era palpable. Quería saber si existía una forma más rápida de ascender. Gyeong-che, con una mirada escéptica, le preguntó si su prisa era por obtener una insignia Mugunhua. Él asintió, y ella, sin rodeos, le dijo que, para un novato como él, conseguir la primera le llevaría más de 10 años. Kyung-Soo, con una seriedad que no era propia de un novato, le preguntó si la situación cambiaba si contaba con el respaldo de un superintendente general. Gyeong-che quedó muda por un segundo para luego soltar un exabrupto de envidia. Aunque la idea sonaba tentadora, la realidad era que, para un ascenso real, los exámenes seguían siendo el único camino, sin atajos. El oficial Kyung-Soo, con su mirada decidida, le aclaró a Gyeong-che que sí, que hay una forma más rápida de subir de rango. Le explicó que si tu desempeño mejora por atrapar criminales, podés conseguir una promoción especial. La cara de Gyeong-che lo decía todo, sorpresa y un poco de frustración. Pero ella, como si se rindiera a la realidad, le recordó que los novatos como ellos todavía no tienen experiencia en ese campo. Su trabajo se limita a hacer lo que les dicen, manejar quejas de civiles y esperar su turno para salir a la calle. Mientras tanto, en el fondo, la oficial borracha se distrae con lo que sea que le esté causando tanta risa, o tal vez ya está bajo los efectos del alcohol de nuevo. Sin embargo, de repente la oficial Gyeong-che se sobresalta con un «¿pero qué diablos?», al ver a su colega, la oficial borracha, completamente desparramada sobre el escritorio. La comisaría parece un caos. La escena cambia abruptamente a las bulliciosas calles nocturnas de la ciudad. Un entramado de luces de neón y gente yendo y viniendo. Kyung-Soo, ahora en su uniforme, camina en medio de la multitud. A su alrededor, la vida se despliega sin filtros. Un hombre con una mujer de compañía, riñas callejeras que estallan en plena vereda, un panorama que reafirma su convicción. Porque para él, la misión de un policía no pasa por los libros o la teoría, sino por atrapar a los tipos malos y mandarlos a la cárcel. Con esa idea grabada en la mente, el oficial Kyung-Soo saluda con determinación, listo para esforzarse y conseguir esa promoción especial que tanto anhela. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, se escucha un dato alarmante. Dicen que 1 de cada 3 coreanos tiene antecedentes penales. Una estadística que, aunque pueda referirse a delitos menores, no deja de ser impactante. Por las calles, la gente se asusta al ver a un motociclista pasando a toda velocidad por el semáforo en rojo.
Entre la multitud, un hombre encapuchado, Big One, observa la escena con una mirada penetrante. ¿1 de cada 3? ¿No es demasiado? Él sabe que hay muchos criminales sueltos, pero de todos los delitos que se cometen, hay uno en particular que Big Wang está buscando ahora mismo. Mientras la noche de la ciudad revelaba un sinfín de delitos menores, Kyung-soo no buscaba pequeñas faltas, porque él tenía un objetivo mucho más grande. Necesitaba un crimen grave, de esos que te catapultaban la carrera. Un tipo de delito que, irónicamente, no le habría causado ni un parpadeo en su vida anterior como asesino. Entre la multitud vibrante de un club nocturno, Kyung-soo observaba, su mirada penetrante escaneando cada rincón. Hasta que sus ojos se fijaron en una escena particular. Una mujer sostenía una pequeña tarjeta con un símbolo oscuro, casi como un murciélago. Era la señal que esperaba. «Te encontré», pensó. Una felonía, un crimen mayor, algo que realmente valdría la pena su atención. La música vibraba por todo el lugar, el ambiente estaba al rojo vivo, hasta que, de repente, un chirrido cortó el aire. Los beats se detuvieron y la confusión se apoderó de la pista. ¿Por qué pararon la música?, se preguntaban todos. Pero el DJ, un tipo con aires de superioridad y 2 guardaespaldas imponentes detrás, no tardó en tomar el micrófono. «Vamos, hermanos y hermanas, ¿qué pasa hoy? ¡Muevan esas caderas!», gritó con una energía forzada, intentando revivir la fiesta con chistes de doble sentido. Entre la impaciencia de la gente por seguir la joda, una de las chicas se acercó al DJ. «Si sacás un poco de champán, creo que la vamos a pasar mucho mejor», le sugirió con una sonrisa cómplice. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro del DJ. «¿Quieren eso, chicas?», preguntó, mientras ellas asentían con entusiasmo. «Ahora, señoritas, abran la boca». Y luego, dirigiéndose a los hombres con una pose teatral, sacó un par de las mismas tarjetas con el símbolo del murciélago. «Caballeros, ¿tienen dolor de espalda? ¿Quieren unos parches para el dolor?», ofreció, mientras varios de ellos respondían afirmativamente, cayendo en su juego. Con un creo eufórico, el DJ lanzó las tarjetas al aire, gritando «¡Prepárense, que acá vienen!». La multitud se lanzó, ansiosa, transformando la pista en un mar de manos que buscaban su dosis de euforia. El tipo prometió una fiesta como si no hubiera mañana, pero Kyung-soo, con la mirada fría y penetrante, sabía exactamente lo que eso significaba. «Sin mañana, ni lo sueñes», sentenció en su mente. Su presa estaba en la mira. El ambiente del club vibraba, con el DJ en el centro de atención, no solo por la música, sino porque estaba ofreciendo sus tarjetas con el símbolo del murciélago. Con sus secuaces a cada lado, parecía tener todo bajo control. Pero Kyung-soo, con la mirada fija en él, sabía que la fiesta terminaría muy diferente. Mientras el DJ intentaba vender su mercancía, Kyung-soo lo interrumpió, mostrando una de esas tarjetas y soltando una frase que congeló el ambiente. «Más bien, vas a estar en la cárcel cuando despiertes mañana». Después de que el DJ le lanzara una burla, Kyung-soo volvió a mostrar la tarjeta, esta vez para preguntar directamente. «¿Narcóticos, verdad?». El shock fue palpable. La revelación de Kyung-soo causó un revuelo entre la multitud, que murmuraba asombrada sobre las drogas. El DJ, visiblemente furioso, le exigió saber quién era. Kyung-soo, sin inmutarse, solo sonrió mientras lentamente bajaba el cierre de su sudadera. Con un gesto dramático, la abrió por completo, revelando el uniforme de policía debajo, y se presentó con una pregunta retórica. «¿Quién soy?». La incredulidad se apoderó del lugar. La sorpresa de la multitud se transformó rápidamente en pánico. El DJ y sus guardias reaccionaron con indignación, preguntándose cómo un policía había logrado infiltrarse. Pero no hubo tiempo para más preguntas. Kyung-soo, con una agilidad sorprendente, ya estaba en movimiento, golpeando a uno de los guardias con una botella antes de que pudiera reaccionar. «Podés continuar tu pequeña charla en una celda de prisión», sentenció con frialdad. El DJ, furioso y adolorido, apenas pudo gritar «corran», mientras Kyung-soo lo derribaba con una patada brutal. Con el caos desatado, el DJ intentó escapar por una puerta trasera, gritando a sus hombres que empacaran la mercancía. Pero Kyung-soo estaba un paso adelante. Con movimientos precisos y devastadores, neutralizó a los guardias restantes con una ráfaga de golpes, dejándolos fuera de combate en el suelo.
Ahora, solo quedaba Kyung-soo de pie entre los cuerpos caídos mientras se acercaba a la puerta que el DJ intentaba desesperadamente abrir. El DJ seguía gritando desde el otro lado, instando a sus cómplices a abrir la salida, sin darse cuenta de que su escape ya estaba sellado. Mientras los hombres del DJ, con una mezcla de pánico y frustración, golpeaban la puerta tratando de forzarla, aunque ya estaba completamente sellada. No entendían por qué no se abría, ajenos a que su escape había sido cortado. Pero su atención se desvió rápidamente cuando Big Wang, todavía en su uniforme de policía, apareció en el pasillo, observándolos con una mirada fría. Con un tono que no dejaba lugar a dudas, les preguntó si estaban jugando a los policías y ladrones con él. La incredulidad se apoderó de los secuaces al darse cuenta de que era solo un oficial, y lo que es peor, que estaba solo. El tipo con el pelo rubio y la chaqueta estampada, que parecía ser el líder, se rió con desdén. «Por Dios, estuve asustado y corrí de un solo policía. Realmente pensé que era una redada», dijo, con una sonrisa burlona que revelaba su falta de respeto. Rápidamente, con un gesto de autoridad, ordenó a sus hombres que atacaran. Lo que no esperaban era la increíble velocidad de Kyung-soo. Antes de que pudieran reaccionar, uno de los hombres que intentaba sacar algo de su bolsillo sintió un golpe seco. Big Wang había notado la tarjeta con el símbolo del murciélago que el tipo intentaba esconder y con un movimiento preciso la usó para incapacitarlo. Los gritos de dolor resonaron, pero Kyung-soo, impasible, se acercó al hombre caído para dejar una lección. «No se supone que grites así, tenés que gritar así», dijo, antes de propinarle un golpe que lo hizo aullar de verdad, demostrando el nivel de dolor que podía infligir. El secuaz rubio, que antes se reía, ahora miraba la escena con los ojos desorbitados, su rostro reflejando puro terror. La arrogancia se había esfumado, reemplazada por una mueca de pavor. Cayó al suelo, visiblemente afectado, y con una voz temblorosa se atrevió a dirigirse a Kyung-soo. «Oficial, podemos hablar, con palabras», balbuceó, tratando de recuperar un poco de control. Kyung-soo lo miró fijamente y con una media sonrisa en los labios le preguntó, «¿Así que podés darme lo que quiera?». El secuaz, desesperado por cualquier vía de escape, asintió rápidamente y empezó a enumerar opciones: drogas, chicas, dinero. Pero Kyung-soo, con la mirada puesta en un objetivo mucho más grande, interrumpió con una sola frase que dejó a todos helados. «Quiero una promoción especial». El DJ solo atinó a preguntar, «¿Perdón?», mientras Kyung-soo se inclinaba sobre él, con los ojos brillando de un rojo intenso, dejando en claro que no pedía, sino que exigía esa promoción especial. Su mano se extendió con una fuerza que hizo al traficante gritar. Y al día siguiente, el país entero fue testigo del resultado. La noticia de que en un club de Ilsan, toda una red de tráfico de drogas había sido desmantelada, se propagó por todos los medios. La presentadora incluso hablaba de la creciente preocupación por Corea del Sur, que ya no podía considerarse un país libre de drogas, mientras en la pantalla se veía la imagen de un hombre siendo presionado. En la oficina, el superintendente Hong Jun sonreía satisfecho. «Buen trabajo, hiciste un gran trabajo». Y no tardó en anunciar el ascenso de Kim Kyung-soo a oficial de policía senior. Pero la respuesta de Kyung-soo, con esa sonrisa de lado, sonó más a desafío que a gratitud. «Solo hice lo que un oficial de policía debe hacer, señor». Este comportamiento, sin embargo, no fue del agrado de todos. Otro superior lo cuestionó indignado. «Gracias, ¿qué clase de novato abandona el trabajo asignado y...?» Kyung-soo, sin perder la sonrisa, lo interrumpió. «Ya no soy un novato, ¿o sí?». El superior ignoró la provocación y continuó su regaño. «¿Y la manera en que los arrestaste?». Con un golpe seco en la mesa, el superior lo cayó y le presentó una hoja de árbol seca, enrollada. «¿De qué se supone que es esto?», preguntó, mientras explicaba que la habían encontrado escondida en la escena del crimen. Su acusación era directa. «¿Robaste pruebas de la escena del crimen? ¿Hojas de Paulonia?». Y luego, con una mirada inquisidora, le preguntó si eso le sonaba familiar. Pero mientras Kyung-soo mantenía su semblante, en algún otro lugar, el drama de esa operación tomaba un giro mucho más oscuro. En una sala tenuemente iluminada, el mismo DJ que Kyung-soo había presionado estaba ahora atado y golpeado, con las famosas tarjetas del símbolo del murciélago pegadas a su pecho.
rodeado por dos figuras musculosas con máscaras de gallo que lo interrogaban sin piedad, el DJ suplicaba desesperado a una misteriosa mujer sentada en un sofá, a quien llamaba Señorita Phoenix, por un poco de piedad. Pero ella permanecía impasible, mientras una de las figuras de gallo le pegaba otra tarjeta al pecho, aumentando su agonía y marcando a la víctima con el sangriento símbolo de su retribución. Mientras la señorita Phoenix, la líder enmascarada, observaba con fría indiferencia cómo su víctima era marcada con el símbolo de su retribución, uno de sus hombres con máscara de gallo se le acercaba con un informe crucial. Le decía que el hermano mayor Big Wang había muerto y que a hermano mayor Maple Leaf ya lo habían regañado por su fallo. En otra parte, lejos de esa brutal escena, una figura femenina de cabello rubio, con una máscara decorada y varias tarjetas de murciélago adheridas a su pecho, no podía disimular su nerviosismo. Para ella, el fracaso no era una opción. «Yo no quiero que me regañen», se decía con preocupación, mientras miraba con intensidad la foto de Kyung-soo en su teléfono. Con una mezcla de urgencia y desprecio en su voz, agregaba: «Así que voy a tener que encargarme rápido de este maldito policía». Esta era la Fénix Paulonia de noviembre, un nombre clave para una de las operativas de la organización, pero en los círculos internos la conocían con un apodo mucho menos elegante: Shitnix, una drogadicta sin escrúpulos. Lejos de ese mundo oscuro, en la privacidad de su habitación, Kyung-soo se entregaba a un entrenamiento extenuante. Con el cuerpo empapado en sudor y la respiración entrecortada, realizaba una parada de manos con una concentración asombrosa, sintiendo cada músculo. Una idea fija resonaba en su mente. Este cuerpo estaba impecablemente entrenado, con una fuerza, resistencia, flexibilidad y agilidad perfectamente equilibradas. Pero a pesar de todo ese poder, aún sentía que no era suficiente. Para derribar a Buda, al templo de Hwaguxa y a todos sus ejecutivos, sabía que necesitaba mucho más. Las caras de sus enemigos se materializaban en su mente, impulsándolo a ir más allá de sus límites. Mientras intentaba recuperar el aliento, exhausto, una vieja fotografía suya de su pasado como un oficial de policía más común y corriente se deslizó de una estantería y cayó al suelo. Kyung-soo la miró por un instante y luego volvió a concentrarse en su propio cuerpo. A pesar de los progresos que había logrado, sabía que todavía no había llegado a la meta. «Este cuerpo aún no está listo», susurró para sí mismo, la determinación brillando en sus ojos agotados, pero firmes. Kyung-soo necesitaba más tiempo para fortalecerse, pero su momento de introspección fue interrumpido por un grupo de oficiales sonrientes que se acercaron pidiéndole amablemente un momento de su tiempo. Kyung-soo, con su habitual apatía, solo pudo responder: «¿Qué?». Ahora, sentados en un banco, Kyung-soo se da cuenta de que no hay nada amable en la actitud de sus compañeros. Él les pregunta sin rodeos si lo que quieren es ascender también. Con una euforia casi sospechosa, los oficiales asienten y uno explica que es por el apoyo del superintendente general y su reciente ascenso, por lo que quieren trabajar con él. «Estamos acá para lo que necesites», le dicen, «vamos a trabajar como perros para vos». Kyung-soo simplemente los mira y con una frialdad que los deja helados, les pregunta por qué necesitaría su ayuda. Sorprendidos, uno de ellos le recuerda que lo visitaron en el hospital cuando estuvo mal y que siempre fueron amables con él. Kyung-soo, sin darle importancia, les recuerda que tiene amnesia a corto plazo y que por lo tanto no se acuerda de nada de eso. La oficial, exasperada, insiste: «Nosotros también fuimos acosados por los superiores, te visitamos en el hospital, fuimos buenos con vos». Mientras la mujer hablaba, uno de los oficiales se acerca y poniendo una mano en el hombro de Kyung-soo con una sonrisa forzada, le dice: «Somos colegas, ¿no?». Esa palabra, colegas, parece resonar en la mente de Kyung-soo, activando un recuerdo inesperado, como un eco de un pasado que aún lo persigue. De repente, la escena cambia drásticamente. La lluvia torrencial golpea el suelo cerca de un edificio tradicional. Bajo un paraguas oscuro, un hombre enmascarado se mantiene firme. Una voz misteriosa le pregunta si es Big Wang, el asesino que elige a quién matar y a quién no. La cámara se centra en un brazo tatuado con un patrón de hojas oscuras. «Estás bromeando, ¿verdad?», suena la voz, cargada de desprecio, en una clara confrontación de ideologías. Pero el desprecio por Big Wang no era solo de Maple Leaf.
otros también tenían sus propias razones para quererlo fuera de juego. Bajo una lluvia torrencial, un grupo de figuras enmascaradas, algunos con tatuajes de hojas y otros con máscaras de gallo, discutían el lugar de Big Wang. ¿De verdad un tipo como vos es el mejor de todos nosotros?, preguntó uno, mientras Phoenix Paulonia, de Noviembre, se quejaba de que el mismísimo Buda le había dado un trato especial. Para ella, era frustrante y molesto que Big Wang recibiera tal favoritismo, sin importar lo que hubiera hecho o dejado de hacer. Bajo una lluvia torrencial, un grupo de figuras enmascaradas, algunos con tatuajes de hojas y otros con máscaras de gallo, discutían el lugar de Big Wang. ¿De verdad un tipo como vos es el mejor de todos nosotros?, preguntó uno, mientras Phoenix Paulonia, de Noviembre, se quejaba de que el mismísimo Buda le había dado un trato especial. Para ella, era frustrante y molesto que Big Wang recibiera tal favoritismo, sin importar lo que hubiera hecho o dejado de hacer. La pregunta en su mente era clara, cargada de furia. ¿Por qué simplemente no podía morirse? Mientras tanto, de vuelta en la comisaría, Kyung-soo seguía lidiando con su propio drama. Unas colegas, buscando ser amigables, se le acercaron con una sonrisa, llamándolo colega. Pero él, con su actitud desafiante, no estaba para eso. «¿Colegas? Ni a palos», les contestó, dejando claro que para él no eran más que un montón de principiantes. «Vengan a hablarme cuando tengan mi rango», les tiró, haciendo referencia a sus insignias policiales, que mostraban su superioridad. Obviamente su comentario no cayó nada bien. Uno de los oficiales, enojadísimo, lo encaró, diciéndole que su rango le importaba un pepino. Pero Kyung-soo, con una calma que rayaba en la insolencia, solo pensó si de verdad lo estaban desafiando. Justo cuando la tensión estaba en su punto máximo, la voz de un superior interrumpió la escena. El jefe, con una expresión de pocos amigos, apareció preguntando qué pasaba y por qué estaban holgazaneando. Los oficiales, ahora nerviosos, intentaron explicar que estaban en un pequeño descanso. Pero el jefe, sin darles chance, los tildó de mocosos inútiles y los despachó con un gesto de desprecio. Pero la cosa cambió drásticamente cuando se acercó a Kyung-soo, que seguía sentado con su actitud relajada. De repente, la furia del jefe se transformó en una sonrisa empalagosa. «Nuestro Kyung-soo es la excepción», exclamó con corazoncitos imaginarios alrededor, mientras los demás oficiales miraban con la boca abierta. Le preguntó si estaba lastimado, y cuando Kyung-soo mencionó un dolor en el hombro, el jefe, con una ternura exagerada, le palmeó la espalda y le dijo que no se esforzara demasiado. Kyung-soo por dentro solo pudo pensar que le gustaba ese viejo. Mientras Kyung-soo sentía un aprecio particular por el jefe, la situación no pasaba desapercibida para el resto. A algunos de sus compañeros no les caía muy en gracia la actitud empalagosa del jefe con él, sobre todo porque eso le conseguía una promoción. La situación era clara, no les gustaba nada. Una oficial rubia con una mirada bastante severa parecía llevarse la peor parte de la frustración por todo el asunto. En fin, pensaba con desdén, me pregunto qué estarán tramando ahora esos dos pedazos de basura. Se refería, claro, a Hwang Cheol-min y Hwang Jong-chan, quienes, para sorpresa de nadie, seguían furiosos por Kyung-soo. Fuera del hospital universitario Soap, Cheol-min no podía contener su ira, gritando el nombre de Kyung-soo con odio. Yang Chan, intentando calmarlo, le recordaba que enojarse tanto no era bueno para su presión, pero Cheol-min estaba fuera de sí. «¿Vos crees que puedo calmarme?», le decía con indignación, furioso porque el superintendente general lo estaba apoyando y hasta le había dado una promoción especial. «Toda la estación gira en torno a él ahora», le confirmaba Yang Chan, mientras Cheol-min se negaba a creerlo hasta verlo con sus propios ojos. Pero de repente, una voz femenina interrumpió su discusión. Una mujer, sosteniendo una bolsita de lo que parecían ser galletas, les pedía ayuda para encontrar un lugar. Cheol-min y Yang Chan, todavía absorbidos en su drama, la ignoraron al principio, diciéndole que se buscara la dirección en el teléfono. Entonces, un «mirá» de Cheol-min llamó la atención de Yang Chan. Ambos se quedaron boquiabiertos y sonrojados al verla bien, y es que la mujer, con una sonrisa encantadora, les explicó que su teléfono se había quedado sin batería. De repente, la actitud de los oficiales cambió por completo. Yang Chan se disculpó por su rudeza, mientras Cheol-min, con una hemorragia nasal, tuvo que ser advertido por su compañero para que no se emocionara tanto y terminara de nuevo en el hospital.
La mujer, aprovechando la situación, volvió a preguntar si podían ayudarla. Obvio que sí, claro que podían. Con una sonrisa de oreja a oreja, los oficiales preguntaron su destino y ella respondió que iba a la estación de policía de Ilsan. «Ah, sí», dijeron al unísono, «esa es nuestra estación, podemos ir todos juntos». La mujer, con un gesto de alivio, fingió sorpresa. «¡Qué alivio! Si son de esa estación, seguro conocen al oficial Kim Kyung-soo, ¿verdad?». El nombre de Kyung-soo resonó en el aire, y la sonrisa de la mujer, que antes parecía amable, ahora tenía un matiz inquietante. Los oficiales se quedaron en silencio, sus expresiones de asombro y nerviosismo dejando claro que sabían perfectamente de quién hablaba. Uno de ellos, recomponiéndose, logró decir: «Ah, sí, él es nuestro junior. ¿Qué tipo de asunto tenés vos con él?». La misteriosa mujer, sin cambiar su expresión, les explicó que Kyung-soo tenía algo que le pertenecía, algo tan crucial que, de no recuperarlo, su padre la mataría. Esto provocó una risa nerviosa en los oficiales, quienes, aliviados de que ella no fuera la novia de Kyung-soo, le dijeron que de ser así, se habrían marchado de inmediato, demostrando el claro fastidio que sentían por su compañero. Para agradecerles la ayuda, la mujer les ofreció un panecillo de gukwa, un dulce con forma de crisantemo y relleno de frijoles atsuki. Pero detrás de esa fachada, la verdad era mucho más oscura, y vos, que estás siguiendo la historia, ya debes sospecharlo. Esta mujer no era otra que Fénix Paulonia de Noviembre, una de las figuras clave en la organización de Buda. Según informes de Big Wang, ella era la encargada de manejar los fondos de Hwaguxa, la misma organización que realizaba asesinatos usando drogas con diferentes etapas conocidas como las lágrimas de Buda. Además, se sabía que esta infame figura temía muchísimo a Buda, lo que revelaba la jerarquía dentro de su peligrosa red. Mientras tanto, en la estación de policía, los oficiales seguían con su rutina, ajenos al peligro que se avecinaba. Fue entonces que los panecillos de gukwa mostraron su verdadero propósito. Los dos oficiales que habían hablado con Fénix Paulonia de Noviembre cayeron inconscientes en la calle, con los dulces esparcidos alrededor, ante la mirada atónita de los transeúntes. Con una sonrisa satisfecha, la mujer entró tranquilamente a la estación, disfrutando de otro bocado del panecillo, mientras dejaba un rastro de caos a su paso. El jefe, al ver el descaro, lanzó un exabrupto de furia, mientras otros oficiales, confundidos por la situación, se preguntaban qué estaba pasando. Pero la mujer no les prestaba atención. Con una mirada fija en Kyung-soo, una sonrisa más grande y escalofriante se formó en su rostro. Lo había encontrado. ¡Wow! ¡Qué cierre! Si un simple panecillo de gukwa pudo dejar noqueados a esos oficiales, imagínense el poder de su like. No olviden suscribirse para no perderse nada y comenten abajo qué otro manhwa quieren que destripemos. ¡Hasta la próxima, gente!